y nos da mucho gusto recibir aquí en esta que es su casa además, a Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, con quien hemos conversado ya de estos temas. Juan Carlos, bienvenido aquí a Los Periodistas. ¿Cómo estáis? Un placer estar con vosotros y con vosotras. Muchas gracias. Juan Carlos, a ver, te interrumpí, pero quiero preguntarte de entrada, tú que has padecido y enfrentado a medios de comunicación en España, ¿qué es el periódico ABC de España que publicó que Beatriz Gutiérrez y su hijo también del expresidente López Obrador, se iría a vivir a España, a Madrid, particularmente en el barrio de lujo de La Moraleja? ¿Qué es ABC? Mira, siempre hay grandes firmas periodísticas y luego hay periodistas en concreto, ¿no? Entonces, el periodista que firma la noticia últimamente estaba dedicado a intentar generar caos en España con el tema de la migración. Fíjate que es triste, ¿no?, que alguien pues quiera hacer caja electoral, en el caso de un periódico, caja pues económica, utilizando el drama de la migración, donde ahora mismo la frontera donde más fallecidos hay en el mundo es la frontera del Mediterráneo, de gente que intenta atravesar el estrecho yendo desde África hacia España. Y entonces este señor está enredando, está intentando, guirado. El periodista ha estado todos estos meses intentando confrontar a la población contra el gobierno, pero también contra los inmigrantes, que es una cosa que yo estoy ya cansado, Álvaro y Alejandro, porque parece que tenemos que ser como condescendientes y tenemos que respetar las opiniones de los demás, pero es que está muriendo mucha gente, ¿no? Es como lo de Gaza. O sea, ¿hasta cuándo tenemos que tolerar a los que ayudan directa o indirectamente a estas masacres, ¿no? Y parece que es que no, hay que ser tolerantes, todas las opiniones son iguales. ¿Cómo van a ser todas las opiniones iguales, ¿no? Entonces, este señor que ha publicado esta información, seguramente porque se la han pasado, porque ya no hay en España periodismo de investigación, salvo en algunos lugares críticos, en general lo que hay son chivatazos, o peor aún, le mandan desde el poder, le mandan el argumentario para que lo cuenten, tal cual. Y no tienen información, sino que alguien les ha dado un dossier y lo publican. Ya digo, este señor que le han dado seguramente un dossier diciendo que Beatriz Gutiérrez va a ir a vivir en España, que su hijo va a estudiar a la Complutense, no lo necesita contrastar porque se lo ha dado a alguien de su grupo. Este señor previamente ha estado, ya digo, confrontando a los españoles con gente que se echa al mar en una barquita de papel para intentar llegar a Europa y trabajar. No robar, para trabajar. Y este señor ha sido uno de los principales instigadores, desde un diario, el ABC, que es un diario de la extrema derecha, acostumbrado a publicar cosas en contra de no solamente de la izquierda, sino incluso de los críticos dentro de la derecha, de su línea, que es una de las líneas más radicales de la derecha española. A la gente que nos está escuchando les pido que recuerden a José Antonio Zarzalejos, que fue director del ABC, al cual echaron por honesto. Un tipo que es un tipo bastante conservador, pero es honesto. Porque es que hay gente de derechas que es honesta. El ABC no. Y entonces este señor, que no quiso trasladar mentiras, lo echaron. Lo despidieron del ABC. Bueno, pues este diario, que está ahora en una ofensiva muy fuerte contra el gobierno de Pedro Sánchez, que tuvo una posición muy importante en toda la crítica a López Obrador cuando dijo: sentémonos a reescribir nuestro pasado. Porque yo también estoy cansado, yo tengo que enfriarme porque me enfadan tanto. La propuesta en su día de López Obrador ante la petición del perdón era: creemos una comisión mexicana española, porque también forma parte de una discusión de todo el continente. Es decir, que España tiene que revisar su posición en todo el continente, ¿no? No puede ser que esté España planteando primeramente aquello del descubrimiento
¿Cómo que el descubrimiento? Luego el encuentro, ¿cómo que el encuentro? Entonces, están planteando desde diferentes países, ¿no? Comisiones para discutir la realidad histórica de lo que pasó. Entonces, el López Obrador lo que planteó fue, hagamos una comisión entre México y España, donde historiadores españoles e historiadores mexicanos discutamos cómo fue la conquista. Esa es la falta de respeto que plantean del gobierno de López Obrador hacia España, ¿no? Que muchos españoles decimos, es que es de sentido común, hagámoslo. Porque, fíjense ustedes, estamos planteando que discutamos sobre cómo fue el franquismo, para que no haya historiadores que digan que aquello fue maravilloso. ¿Cómo no vamos a estar los demócratas a favor de que haya una comisión que discuta esto? Bueno, pero a lo que íbamos, el diario ABC fue uno de los más conspicuos representantes de que el gobierno de López Obrador había enloquecido, de que eran unos populistas y que España había llevado poco menos que la civilización, como diría Borrell, había llevado una parte del jardín a México que habíamos sacado de la selva, ¿no? Entonces, el diario ABC, que como bien decías, Álvaro, lo hemos sufrido, porque se ha inventado mentiras, el Partido Popular, que es como el PAN de España, crearon una policía política, es decir, gente de la propia policía, ustedes lo conocen, porque han sufrido a García Luna. Bueno, pues el Partido Popular creó una policía política, como en los tiempos de las dictaduras, y esa policía política trabajaba para sembrar pruebas contra la izquierda o contra los independentistas catalanes. Y el diario que publicaba las noticias que daba a esa policía política era el ABC. Es decir, que había una conexión directa entre policías corruptos y un diario que de repente presentaba las noticias como si fueran una realidad. Ese es el ABC que publica ayer que la mujer de López Obrador y su hijo se van a ir a vivir a España sin ningún tipo de prueba y con las mentiras clásicas, según fuentes diplomáticas, pero sin vergüenzas. ¿Qué fuentes diplomáticas? ¿Qué fuentes diplomáticas? Comentar. Porque si no, yo pienso que estáis mintiendo. Porque si no, yo puedo decir, según fuentes policiales, los periodistas de la ABC son cualquier barbaridad. Entonces utilizan un derecho de los periodistas para poder hacer periodismo en democracia, que es el secreto profesional, lo utilizan para hacer trampas. Y por eso la discusión que estamos teniendo de que tiene que ser el propio periodismo el que diga a los periodistas sinvergüenzas, ustedes son unos sinvergüenzas. Y ustedes siembran descrédito a la prensa. Y ahí, déjame que os diga una cosa muy dura. Para mí es la misma lógica la que lleva a Israel a matar a periodistas en Gaza para que no anuncien el genocidio en marcha, que los periodistas que en nuestros países, donde por fortuna todavía no hay genocidios, pero que utilizan la mentira para pervertir la democracia y para intentar estigmatizar a los gobiernos de la izquierda. Juan Carlos, tú has sufrido y también has comprendido, has entendido la estructura política española, que ha sido parte en algún momento del sistema, al menos de partidos, de estructuras políticas allá en España. A mí me llama mucho la atención que el diario ABC cita de repente, cuando se trata de ataques a López Obrador y sobre todo los últimos a Beatriz Gutiérrez Müller, cita fuentes de la embajada, por ejemplo, o cita estructuras del gobierno de Pedro Sánchez. Me llama la atención. No sé si Pedro Sánchez, por ejemplo, fue el que filtró aquellos tramos de la carta de López Obrador al rey, por ejemplo, pero siempre ha habido la sospecha de que el gobierno de Pedro Sánchez es quien realmente le filtra al País, que es uno de los que publican también, tramos de esa carta para ridiculizar, porque le escogen tramos para ridiculizar a López Obrador.
¿sientes que pudiera venir incluso desde el gobierno de Pedro Sánchez? No sé si de Pedro Sánchez, yo desconfío de de todo ese movimiento de izquierda de España. Pero tú, ¿qué piensas? ¿Qué puede ser? ¿Por dónde se está filtrando eso? Alejandro, a mí no me gusta mucho especular, ¿no? No me gusta mucho especular, ¿no? Es como lo de la cumbre en Alaska de Putin y Trump, que han surgido los alascólogos, ¿no? Ahora ya hay gente que interpreta que si la alfombra roja, que si cómo se saludaron, que si... Pues hay alascólogos, ¿no? Entonces parece que tenemos que estar aquí como inventando, ¿no? A ver, esa mirada, esos aviones que surcaban. De ahí la gente, ¿no? Que se hacen los listos. Y aquí me recuerda lo que dicen ustedes en México, que parece policía chino, pendejo y misterioso, ¿no? Entonces es como gente como que dice, sí, yo creo que ahí pasó algo, ¿no? Entonces, hay cosas que sabemos a ciencia cierta, y es que el gobierno de Sánchez filtró la carta de López Obrador. Eso lo sabemos, no hay que especular. La carta se manda al gobierno y el gobierno la filtra para intentar devaluar en un momento en donde Pedro Sánchez, porque Pedro Sánchez también es como los ríos en las estaciones, que a veces está alto, a veces está bajo, entonces, bueno, hay que evaluar también en qué momento está. Entonces, en aquel momento estaba en un momento más nacional populista y entonces quería confrontar a México, ahora está en un momento más débil y por tanto está siendo más amable y le dice, como decía el otro día un periódico satírico, decía, queremos comunicarle al gobierno de Israel de una manera determinante y radical que se nos están acabando los eufemismos para hablar del genocidio en Gaza, ¿no? Entonces, como, sabes que ahora toca como ¿no? Entonces, el mismo Pedro Sánchez, que ayer dijo eso, hoy no. Hoy lo que yo he entendido, Alejandro y Álvaro, es que ha sido la embajada. O sea, que tendría que ser el embajador Quirinos el que tendría que decir si realmente ellos le han trasladado, ¿no?, al diario ABC información que como embajada pudieran tener de no sé muy bien qué. Porque esa información la debiera tener la embajada. Entonces, el embajador Quirinos tendría que salir a decir algo, a desmentir o lo que fuera, ¿no? Porque no se me ocurre que el gobierno tenga el más mínimo interés en haber filtrado eso, porque además es que la filtración es una estupidez. O sea, que una madre, en caso de que fuera real que el hijo va a estudiar a España, que no lo sé, no lo sabemos, pero si fuera real, que una madre va a acompañar la primera semana que el hijo se traslada a otro país, pero si es que eso hacen todas las madres que pueden, las que no pueden, no. Pues las que pueden lo hacen. ¿Dónde está el problema? Si el problema, compañeros, no es la información en sí, es lo que acompaña a la información. Que dice, no, es que se está yendo a España porque está separado el marido, porque está enfrentada con Claudia Sheinbaum, porque hay disidencias dentro de Morena. Es decir, es como siempre enredar e insultar. Fijaos, déjame que os cuente una cosa. Yo esto creo que no lo he contado nunca, ¿no? A ver. Pero cuando el diario El País estaba en una vertiente de extrema derecha con Antonio Caño y con Alandete, que hoy está en el ABC. David Alandete hoy está trabajando en el ABC, estuvo en el diario El País. Es un tipo que todo el mundo dice, no sé si está en el Departamento de Estado, no sé, sabemos si trabaja para la CIA, pero lo que dice es exactamente lo mismo que dice la CIA y el Departamento de Estado. ¿Serán casualidades? ¿Será que leen los mismos libros, no? Pero recuerdo que me encontré al presidente del País en un curso de verano del Escorial, en el Escorial, un curso de la Complutense, y me dijo Antonio Caño, vaya favor que te hemos hecho. Y digo, ¿por qué? No, por la portada que te hemos hecho. Y digo, ¿cómo es eso? Me habían sacado una portada porque el Partido Popular, aprovechando que tenía mayoría en el Senado por una ley electoral que viene del franquismo y que le da mayoría a la derecha sin tener la mayoría de los votos, entonces me habían hecho una portada porque me habían convocado para una supuesta financiación ilegal de Podemos, ¿no? Entonces me sacaron en portada para intentar ridiculizarme. Y el tipo decía, te hemos sacado en portada, fíjate, el cacao en la cabeza que tenía ese señor para pensar que sacarte en portada insultándote era como hacerte una suerte de favor, ¿no? O sea, tenían un enredo mental que es el mismo que el del ABC. O sea, el ABC actúa al servicio de los intereses políticos haciendo cosas
a veces sin autorización política, pensando que así van a ayudar. Y de repente creen que ridiculizando a la mujer de López Obrador, utilizando a su hijo, diciendo que están enfrentados con Claudia Sheinbaum, ayudan, y eso sí que es importante, y lo habéis en algún momento comentado vosotros, ayudan al PAN, que está en cooperación con el Partido Popular, para intentar en Europa tumbar la reforma judicial. Y forma parte de una misma lógica. Es decir, que el PAN, con ayuda del Partido Popular, en el Parlamento Europeo, pero también en otras instancias internacionales, como la Comisión Europea de Justicia, intentan presentar la reforma judicial como algo ajeno a derecho. Y han intentado ganar elecciones un viernes por la tarde, un jueves por la tarde, que ya todos los parlamentarios se marchan, intentaron organizar una votación para que el Parlamento Europeo condenase la reforma judicial. ¿Y quién está operando todo esto? ¿Y quién está al habla con el ABC? ¿Y quién está enredando en intentar descalificar al gobierno de López Obrador y al gobierno de Claudia Sheinbaum? Pues don Felipe Calderón. Es decir, el expresidente, contratado en su día por una multinacional española, que vive a cuerpo de rey en Madrid, amparado por el gobierno de la extrema derecha de Isabel Díaz Ayuso, y que utilizan a sus medios de comunicación afines como el ABC, que no tiene problema en mentir, para intentar seguir debilitando al gobierno de Claudia Sheinbaum. Esa es la realidad que tenemos. Digo, los vasos comunicantes entre la derecha española y la derecha de México son muchos. Hace no mucho, una alcaldesa muy menor de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, que evidentemente tiene un proyecto político de ser jefa de gobierno en el 2030, fue invitada a España y resulta que la invita la Fundación para la Libertad, fundada por Vargas Llosa, pero donde están metidos Fox, Felipe Calderón, Ricardo Salinas Pliego y otros personajes de la extrema derecha mexicana. Y Tuto Quiroga, que ha quedado el número 2 en las elecciones en Bolivia. Bolivia. O sea, sí, claro, sí. Porque hay una internacional, Alejandro y Álvaro, hay una internacional del odio y de la mentira. Hay un biólogo que me gusta mucho, que se llama como un futbolista, pero para mí es más importante el biólogo, Michael Gazzaniga, ¿no? Y este señor decía que los que creen a los depredadores no son antepasados de nadie. Entonces hay una internacional donde está Steve Bannon, que hay una cosa que no sé si llegasteis a analizar. Steve Bannon, que fue siempre el jefe de campaña de Donald Trump, intentó dinamitar la elección de León XIV, de Richard Prevost, amenazando con un cisma de la Iglesia mexicana, con el yunque, con el control de las universidades católicas, si no sería un papa más afín a la Iglesia norteamericana de extrema derecha, ¿no? Estos tipos son los que tienen contacto con la extrema derecha en Bolivia, en España, en Argentina. Son los amigos de Bolsonaro, son los que están, y esto es muy importante que la gente que nos escucha lo entienda, son los que están yendo a Estados Unidos a pedirle a Trump que ponga sanciones a México si no se pliega a los intereses de Estados Unidos. Son los colombianos, lo estoy viviendo aquí, que estoy en Bogotá ahora mismo, son los que están yendo a Estados Unidos a decir ponga sanciones a Colombia si sancionan a Uribe, es decir, que el Estado de Derecho mete en la cárcel al expresidente por fraude procesal y por intentar comprar a testigos, 12 años de cárcel después de un juicio de 10 años, y la derecha colombiana le dice a Estados Unidos, oiga, ponga sanciones a Colombia, es decir, golpee a la ciudadanía colombiana si meten en la cárcel a Uribe. Igual que la derecha colombiana está diciendo, perdón, la derecha brasileña está diciendo lo mismo, que si juzgan a Bolsonaro, que le pongan un arancel del 50%. Esa es la derecha que está agazapada y que hace estas cosas, Álvaro. Son derechas que intentan, ya digo, enredar, que tienen una realidad internacional, que están interrelacionados entre ellos. Y es lo que yo no me canso de decir
México tiene que tener cuidado. Porque es verdad que hay una hegemonía de Morena. López Obrador dejó sembrada la certeza de quién era la derecha mexicana, pero están allá agazapados. Y ellos siguen. Y van a lanzar muchos dardos, muchos. Alguno dará. Y de repente disparan contra los hijos de no sé quién, y de repente disparan contra esta reforma, y de repente disparan contra esta no cesión, y disparan contra este enjuiciamiento. Es decir, que lo que está haciendo esta internacional del odio, que es la misma que la ABC acoge para hoy disparar contra Beatriz Gutiérrez, pero mañana será para disparar contra los viajes de Noroña, cuando Noroña fue a España a frenar esos intentos de la derecha mexicana, de la derecha española, para en el Parlamento intentar invalidar la reforma judicial. Pero le montaron un escándalo que se había viajado en business, que se había viajado en no sé qué. Ese escándalo es para asustar a cualquier político mexicano que se atreva a hacer algo y que sepan que sí se atreven a desafiar a esa internacional, que sepan que van a salir en los diarios, que van a golpear. Y el ataque a Noroña, o sea, que le invita al Parlamento Europeo, ¿no? Le pagan el viaje, hace su viaje y le montaron un escándalo. ¿Y cuál es el mensaje? No asustar a Noroña, porque Noroña, al fin y al cabo, lo que sea lo es. Y ya no va ni a asustarse, ni a lo que es. Pero es un mensaje disciplinador para mucha gente. Cuidado con lo que hacéis, porque podemos caer sobre vosotros, ¿no? Entonces, es una basura global, ¿no? Donde ellos cada vez aprenden, no nos engañemos, aprenden. Hay una realidad, Alejandro y Álvaro, donde cualquier intelectual, y lo estoy viviendo aquí ahora mismo también en Colombia, cualquier intelectual, por ejemplo, que ataque a Israel, que sepa que va a recibir los dardos de Tel Aviv y que van a generarles campañas para echarles de sus universidades, para echarles de sus trabajos, para acusarles de antisemitistas, para hacerles juicios, es decir, para generar miedo. Al final, lo que están buscando es que todos los líderes políticos estén alineados. De manera que os diría una cosa con absoluta rotundidad: solamente quien se declare en disidencia va a poder tener credibilidad. Y por eso me ha gustado mucho la carta de Beatriz Gutiérrez, diciendo: ¿qué quieren? ¿Asustarnos? ¿Qué quieren? ¿Meterme a mi miedo? ¿Qué quieren? ¿Asustar a mi hijo? ¿Qué quieren? ¿Asustar a mi marido? ¿Asustar a la gente de Morena? Allá váyanse ustedes un poco de paseo, por ser elegante, ¿no? Pero sí que es verdad que cuidado, porque al final todo este entramado termina disciplinando a la gente. Porque dicen: yo no quiero problemas. Porque es que te buscan problemas, te complican la vida. Claro que te complican la vida. Y los medios de comunicación son condición necesaria de todo este enredo, ¿no? Al final se traduce en que después de más de una década regrese la derecha a Colombia, que Lula tenga dificultades para poder aplicar su Estado de Derecho, que en Colombia procesar a Álvaro Uribe significa que la DEA colabore en señalar al senador que ha llevado a la cárcel a Uribe, porque te acusan y es que da igual, calumnia que algo queda, ¿no? Entonces, creo que es muy importante dos cosas. Una es que la gente decente esté informada y que dejemos de creer a los mentirosos. Porque si creemos a los mentirosos, caemos en el error de lo que hemos visto, que además hay una parte de malinchismo que es insultante para México. Resulta que un diario español, monárquico, de derechas, que fue ensalzador de Hitler y ensalzador de Franco. Es que la ABC viene de ahí. Es que viene de ahí. De celebrar la elección de Franco, de celebrar la elección de Hitler. Es que viene de ahí. De justificar el franquismo, de justificar. El ABC era el periódico que utilizaba Manuel Fraga, ministro de Franco, para tergiversar los diarios de un joven estudiante de Derecho que lo tiraron por una ventana por repartir panfletos por la democracia, y Manuel Fraga utilizó el ABC para decir que es que el chico tenía problemas mentales. Es decir, que
El ABC fue el diario que utilizó Manuel Fraga, ministro que firmó sentencias de muerte para tergiversar esos diarios. Y no solamente eso, Álvaro y Alejandro, sino que el ABC fue el diario a través del cual Manuel Fraga, el fundador del PP, al cual defiende el diario ABC, le dijo a los padres: cuidado con seguir con esa actitud porque tenéis más hijos. Ese es el ABC. Entonces, claro, resulta que el ABC publica una noticia y los diarios de derecha de México, incluido hasta la buena de la señora Aristegui, dice, como dice el diario ABC de España, pero ¿qué mierda es esa, con perdón? O sea, ¿qué significa que dice el diario ABC de España? Como si lo dijera, no sé, el oráculo de Delfos o bajara de la montaña nuestro amigo con las tablas de la ley. No. Entonces, ya digo, hay una internacional que lo que busca es debilitar constantemente. Y no creáis que tienen prisa. No creáis que esta información del ABC es la información definitiva. Ellos la lanzan, tiran el dardo. Se hace sangre. No os quepa la menor duda que en las próximas semanas toda la prensa de derechas hay. Como un boxeador que le hace una heridita, entonces todos los golpes van ahí. Ellos lanzan una. No, Beatriz Gutiérrez se va a vivir a España con su hijo, abandona a López Obrador, que está solo. Claudia Sheinbaum ha chocado con ella. Y lo sueltan. No tiene éxito. Dentro de 3 días tendremos otra. ¿Tiene éxito? A golpear en la vida. Juan Carlos Monedero, siempre es un gusto tenerte aquí en Los Periodistas. Has andado muy ocupado en los días pasados, en las semanas anteriores, has andado muy ocupado. Pues debes retomar tus visitas a este que es tu espacio, esta que es tu casa. Los periodistas ya lo sabes. Yo creo que, Alejandro, México ahora mismo es un faro de la democracia en América Latina y creo que en el mundo. El mundo es muy eurocéntrico y todavía no le presta la importancia necesaria, pero ya lo hará. Pero en América Latina lo que hace México está siendo referencia. Y os lo digo yo que viajo por todo el continente, ¿no? Entonces, que haya medios de comunicación como, sin embargo, creo que es una obligación periodística. Uno puede pensar que uno quiere montar algo que sea lo definitivo y tranquilidad, ¿no? Porque lo que sí yo veo es que la gente decente necesita referencias, necesita saber la verdad. Hoy hemos publicado con vosotros una nota sobre las elecciones en Bolivia. Bueno, pues ahí hemos intentado contar lo que ha pasado. Claro que tenemos nuestra ideología, pero cuando yo colaboro con vosotros, lo que procuro es que la gente que nos escucha salga con más información, salga con herramientas para entender lo que ha ocurrido. Entonces, ¿qué ocurre? Que eso pues a veces no te da likes, a veces no te da fondos, a veces te genera confrontación con gente, porque hay gente que dice, no, la 4T no es homogénea. La 4T está en construcción. La 4T viene también con inercias del pasado. Pues claro que trae inercias del pasado. La gente que nos escucha, que lean a Pierre Bourdieu, a ver cómo se construyen los hábitos. Son históricos y los hábitos no los cambias en 6 meses. Pero por eso es hacer una labor, Álvaro y Alejandro, diciendo, yo sé que estoy haciendo lo correcto. Y estoy contando, yo me puedo equivocar. Os podéis equivocar, pero estamos intentando ser honestos. Y esto va generando el verdadero humus, el verdadero suelo de una transformación política en donde México es un referente y no debe equivocarse. Por eso vuestro coraje, cuando señaláis a gente incluso de la 4T que está cometiendo errores, creo que es de una honestidad espectacular. Y por eso, en tanto en cuanto eso sea así, contad con toda mi colaboración y una parte de mi tiempo y de mi cabecita. Creo que está tranquila porque se siente partícipe del proyecto periodístico que vosotros representáis. Así que... Muchísimas gracias. Adelante. Un abrazo muy grande, Juan Carlos.